Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el tema ibuprofeno, tema raro, título raro para una canción, pero bueno, es que para algunos... Tiene que sanar de alguna forma. Lo sana de alguna manera. Ibuprofeno con el cantante venezolano Lazo, que nos lo ha presentado durante la tarde de hoy para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, mire, llevándole información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes con ese... Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y desde el pasado fin de semana el gobierno viene haciendo acción a través de los cuerpos de seguridad, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y otras organizaciones, para redar, controlar, detener a voceros de organizaciones políticas y otros grupos de defensa de derechos humanos. Ayer le tocó el turno, según lo denuncia la ONG Provea, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que detuvo de forma arbitraria a Gabriel Blanco, líder sindical, trabajador humanitario y esposa del activista de derechos humanos y expresa política Dianet Blanco. Recordemos que Dianet Blanco fue presa política de este gobierno y ahora le tocó el turno al esposo. Este trabajador de derechos humanos fue detenido a pesar de toda la presión que se hizo a través de redes sociales y con presencia pública en su casa. Provea alertó del arresto de Blanco en su residencia, ubicada en Coche, en un vehículo de la policía custodiado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El directivo de la ONG, Marino Alvarado, destacó que hubo un despliegue de agentes de varios cuerpos de seguridad y dijo que el dirigente sindical fue arrestado por supuestos cargos de terrorismo y asociación para delinquir. Expresó que iba a ser llevada a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Quebradita 2. Entrada la madrugada, el grupo de activistas de Provea, que siguió la detención de Gabriel Blanco, se dirigió a la sede policial, mientras que responsabilizaron al Ejecutivo de su integridad física. Refieren que la orden de aprehensión contra Blanco llegó 6 horas más tarde de la llegada de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a su residencia y se le señaló que se le imputaron los cargos ya mencionados. El portal Provea indicó que hasta el momento que fue detenido, Gabriel Blanco no sufrió ningún tipo de agresión contra su integridad física y asegura que mantienen atentos a lo que pueda sucederle. Más temprano, la esposa de Gabriel Blanco, Dianet Blanco, denunció a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por querer llevárselo sin ninguna orden de detención. Es que esto ya es una costumbre en Venezuela. O sea, primero llegan los cuerpos de seguridad, primero te detienen y horas después o días después es que llega la orden de detención. Esto es increíble. Esto es violatorio totalmente del Estado de Derecho y sobre todo de las garantías procesales que cualquiera pueda tener. A usted no le puede, a usted un funcionario policial no lo puede detener a menos que esté cometiendo un delito infraganti, cosa que no era el caso del señor Blanco, no estaba cometiendo ningún delito. Y solamente se le puede detener después de una orden judicial. Pero aquí hacen todo lo contrario. Claro, aquí primero llega el policía y después llega la orden judicial. Lo que demuestra nuevamente, esta es una clara demostración del poder judicial subyugado a las órdenes del Poder Ejecutivo, porque yo me imagino que despertaron a cualquier juez de la República para que hiciera una orden de detención de la manera más ilegal posible. Pero bueno, ellos se prestan a eso, algún día pagarán las consecuencias de ser cómplices de estas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Y hablando de detenciones arbitrarias, denuncian la detención del dirigente de Bandera Roja, Reinaldo Cortés, pues que se encontraba en el estado Guárico. Fue detenido en horas de la madrugada del día de hoy por organismos de seguridad del estado. A esto aproximadamente de las 2 de la mañana de este día, pues fue secuestrado por hombres armados de nuestra dirigencia en el estado Guárico, Reinaldo Cortés, y esto lo ha venido denunciando la organización a través de su cuenta oficial en Twitter. La organización también ha señalado que con Cortés ya son 4 los dirigentes de Bandera Roja retenidos recientemente, mientras que otros militantes por el estado Miranda también han reportado que han sido asediados por los diferentes funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los otros miembros del partido detenidos son Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Jenny Soreidis Pérez. Esta última fue arrestada debido a que no encontraron a su esposo, el militante de Bandera Roja, José Castro. Siguen las detenciones arbitrarias. Y sigue el mismo método de siempre. O sea, si no está la persona que busca, se llevan a la familia. Se llevan a la familia. O sea, eso es lo más criminal que puede hacer. Se llevan a la gente que no tiene nada que ver en el problema para generar presión contra el que se persigue. Y obviamente contra Bandera Roja han sido muy duros durante este fin de semana y lo que va de semana, en una situación de verdad bastante preocupante, porque demuestra una escalada de violación de derechos humanos que no solamente va directo a las organizaciones como tal, sino también va en contra de algunas personalidades defensoras de derechos humanos. O sea que estamos en una escalada, en una situación de escalada de detenciones que avisora la estrategia del gobierno, que va a ser endurecer posiciones frente a esta creciente ola de protestas que hay en el país, porque es innegable, lo que decía ayer una dirigente de Bandera Roja, es innegable que todo esto se produce porque se ha venido creciendo en el marco de las protestas, no solamente de los jubilados, empezaron con los jubilados y pensionados, están los sindicatos, están los gremios profesionales, está todo el mundo en un proceso de protesta y de exigencia de sus derechos, porque aquí no se está protestando, ni siquiera se dice en ninguna de las pancartas, cambiemos el gobierno, lo que se dice es defiendan mis derechos, no me violen mis derechos salariales. Y tampoco incitando al odio, como muchas ocasiones sale el gobierno a decirlo, es que es incitación al odio si realizan algún reclamo. ¿Qué presión tan brava está tratando de montar el gobierno? O sea, anular la voz de la disidencia ahora en cualquier sector, periodistas, llámese medios de comunicación, llámese organizaciones de defensa de derechos humanos, llámese como se llame. Ese es el mensaje. Cada vez se parece más a Ortega en Nicaragua. Ortega sí ya pasó toda cualquier dimensión, pero vemos cómo actúan en conjunto. O sea, las mismas estrategias que aplica Ortega las están aplicando en Venezuela y son las mismas estrategias que direccionadas nos muestran lo que ha hecho Cuba durante muchos años. El triángulo del mal funcionando efectivamente en esta violación de derechos humanos permanente, ahora contra las ONG y aquel que disienta en el ambiente sindical. Y escuchemos al abogado Kelvin Zambrano de Coalición de los Derechos Humanos, donde habla pues acerca de estos procedimientos mediante el cual fueron arrestados Alcides Bracho y Emilio Negrín por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Ante los tribunales de la República presentamos un amparo constitucional para velar por el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad de Alcides Bracho, que forma parte de este movimiento sindical y que ha sido privado injustamente de su libertad. El procedimiento mediante el cual se llevaron a Alcides es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Ninguno de estos dos supuestos se dieron y por lo tanto se origina una privativa ilegítima de libertad que viola el derecho a la libertad, pero además también se violó el derecho al domicilio, porque ingresaron a su morada sin que existiese una orden de allanamiento debidamente motivada y fundada por un tribunal de la República. Hoy vemos cómo desde el gobierno nacional se sigue criminalizando a los dirigentes sindicales, se sigue afectando el derecho a la protesta, se sigue afectando derechos fundamentales que son elementales y necesarios para el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Hoy no solamente los dirigentes sindicales y los trabajadores tienen
salarios de hambre, sino que además son perseguidos por su actividad, son perseguidos por su ejercicio, y esto debe cesar, porque estamos frente a situaciones que afectan el Estado democrático y principios fundamentales del Estado de Derecho. También hemos presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, con el propósito de que exhorte al Estado venezolano y al gobierno venezolano a que respete los derechos fundamentales, pero sobre todo el derecho a la libertad de quienes hoy están privados injustamente por cuerpos de seguridad que ingresaron de manera ilegal, de manera ilegítima, y se los llevaron sin estar fundamentado en lo que está plasmado en la Constitución. Esa es la situación que está ocurriendo en Venezuela. Los derechos de los ciudadanos pisoteados nuevamente por un Estado que no respeta para nada la Constitución. O sea, la máxima norma del país es para ellos una plastilina que se puede adaptar a la forma que ellos quieren y que la utilizan a conveniencia. Pero en este momento, cuando la Constitución es muy clara sobre los derechos del ciudadano, porque la Constitución venezolana es garantista, ocurre entonces hechos como esta, en donde se nota a las claras que es una persecución, un hostigamiento y sobre todo un confinamiento de voceros y líderes de diversos sectores del país que han salido a protestar y acompañar las protestas de jubilados, pensionados, trabajadores de sindicatos, trabajadores de organizaciones gremiales. Y esto pues pique se extiende, porque al parecer, según las informaciones que se manejan, esto va ahora directo contra dirigentes gremiales del sector salud y del sector educación, que serán afectados en los próximos días por esta racia que está haciendo el gobierno de facto para parar o pretender parar la protesta pública por la exigencia de sus derechos económicos, de sus derechos sociales. Y de milagro no han colocado preso a un dirigente del sector jubilado, porque eso ya sería el colmo, pero no me extrañaría que lo hicieran porque ellos piensan así, con represión controlar al pueblo. Hablabas acerca de que la Constitución es garantía para los ciudadanos, que tenía esa parte específica y tiene esa parte específica no solo en Venezuela sino a nivel mundial, pero Venezuela, en medio de esta garantía para el ciudadano, le sirve la garantía solo a él, no al ciudadano, sigue violándolo, vuelve en ninguna garantía, ni siquiera en el respeto por la vida y el respeto por la educación. ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos un 59% de las escuelas de 8 estados y del Distrito Capital que tienen unos daños en la infraestructura y que no tienen ningún tipo de garantías. Esto en un informe que ha presentado Secodax. Ese 59% de esas escuelas de esos 8 estados del distrito se encuentran totalmente afectados, y lo ha mencionado el Centro Comunitario de Aprendizaje, que ha elaborado este estudio bien minucioso en estos colegios cuando los alumnos pues deben regresar a clases. En el mes de octubre se encuentran suspendidas estas mesas. Además, a través del tema de la pandemia, pues se mantenía el distanciamiento, donde no llegaban los alumnos a las diferentes instituciones educativas. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con baños dañados, con pinturas en mal estado, con rejas que ya no están, con paredes totalmente caídas, no existen pupitres, ni ventanas, mucho menos puertas, no existe algo fundamental que es el recurso humano de los docentes que deben llegar hasta estas instituciones educativas. Entonces es ahí donde se sigue violando el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la alimentación, a la salud. No está en Venezuela. Lamentablemente es la situación que se viene dando desde hace mucho rato. Bueno, vamos a aprovechar para escuchar el reporte del Pitazo.com. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Clases virtuales ocasionaron rezago en estudiantes venezolanos. A continuación escuchamos palabras de Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, durante una entrevista para Circuito Éxitos. El resultado de la calidad que nosotros dentro del sector privado quisiéramos no es el resultado que realmente apreciamos. A menos de que en el año 2019-20 o el 2021, bueno, ni hablar del 2021, pues que
es verdad que se hizo el mayor esfuerzo posible, pero que muchos estudiantes, el aprendizaje cuando vemos ahorita evaluarlo, no es lo que realmente uno quisiera ver cuál va a ser el destino, sobre todo los que van para un quinto año. Repunte de COVID-19, 304 contagios es la cifra más alta en las últimas semanas. El 3 de julio se reportó la tercera cifra más alta de contagios en los últimos 3 meses. Un total de 304 casos fueron detectados, de los cuales 303 fueron por transmisión comunitaria y uno importado. Primero Justicia se prepara para elecciones internas del 9 de julio en medio de reformas. Jesús Abreu amplía esta información para nosotros. La organización política Primero Justicia está lista para afrontar las elecciones internas, previstas para el próximo sábado 9 de julio, en medio de un proceso de reformas y reestructuración que, de acuerdo con el secretario nacional de Doctrina, Juan Miguel Mateos, es un paso necesario para que la actual política aurinegra sea una estructura efectiva en la lucha por la democracia en Venezuela. Familiares protestan y exigen información sobre dirigentes de bandera roja detenidos. Escuchamos declaraciones de Kelvis Zambrano, abogado del dirigente sindical Alcides Bracho. Ante los tribunales de la República presentamos un amparo constitucional para velar por el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad de Alcides Bracho, que forma parte de este movimiento sindical y que ha sido privado injustamente de su libertad. El procedimiento mediante el cual se llevaron a Alcides es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Más de 7.000 venezolanos solicitaron asilo en México en el primer semestre de 2022. A continuación, Mariani Hernández amplía esta información para nosotros. Durante el primer semestre de 2022, México recibió un total de 58.642 solicitudes de asilo, de las cuales 7.196 fueron hechas por venezolanos. De todas las solicitudes de este año, 10.732 tuvieron resolución positiva, esto es un 60%. En lo que va del año 2022, solicitaron la condición de refugiado en México personas procedentes de 105 países. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte de elpitazo.com en la alianza informativa que hemos establecido siempre Venezuela y El Pitazo.